Gracias, Jordi, y gracias por la invitación. Bueno, creo que todos saben que la situación del periodismo en México se ha deteriorado a lo largo de los últimos años, principalmente a lo largo de los últimos 15, 20 años, sobre todo con esta llamada guerra contra el narco, con la creciente presencia del crimen organizado, al que no necesariamente se le atribuyen todos las agresiones. Eso es importante aclararlo y ahorita voy a explicar por qué. Pero que sí, de alguna manera han facilitado la impunidad, ¿no? Sobre todo en las agresiones contra periodistas. De acuerdo con la documentación que se ha hecho, principalmente con los informes de artículo 19, que son los más exhaustivos y los más completos, el crimen organizado, contrario a lo que se pudiera pensar, no es el principal depredador de periodistas. Más de la mitad de las agresiones provienen de parte de agentes del Estado, de funcionarios públicos o de fuerzas de seguridad. Sin embargo, pues son los más visibles porque sí son pues los que involucran una mayor violencia física, ¿no? Sobre todo los homicidios de periodistas, los secuestros o los ataques armados contra instalaciones de medios de comunicación. Esos normalmente provienen del crimen organizado y como son los más vistosos, pues tienen más juego, ¿no? Más que, por ejemplo, la intimidación o las amenazas que un alcalde le lanza a algún reportero, o el acoso judicial o los intentos de espionaje. Entonces sí es importante hacer esa aclaración, también porque en la medida en la que esos crímenes han quedado impunes, pues a final de cuentas aumentan, ¿no? El motor de las agresiones contra periodistas siempre siempre es el hecho de que el anterior quedó impune, ¿no? Entonces cualquier persona que ahorita piense en hacerle daño a un periodista que le resulte incómodo, pues sabe que lo puede hacer y salirse con la suya, no tiene la expectativa razonable de que no le va a pasar nada porque al tipo que lo hizo la vez pasada no le pasó nada. Creo que algunos números de homicidios son ilustrativos. Si el homicidio obviamente la agresión más extrema, es nada más una de las distintas que hay, es la más extrema, pero es la que creo que refleja muy bien el deterioro. Artículo 19 ha documentado del 2000 a la fecha 163 homicidios de periodistas en México, pero de esos 163, más de la mitad, 86, ocurrieron en los últimos 10 años, ¿no? O sea, la mitad en los primeros 10, pero en los primeros 14 años del siglo y la segunda mitad en los primeros 10. Eso nos habla obviamente de un deterioro. Y sobre todo en los últimos años, si tomamos en cuenta, por ejemplo, que a estas alturas del gobierno de Enrique Peña Nieto, o sea, de 2013 a 2017, en México han sido asesinados 39 periodistas, y en el mismo lapso del actual gobierno del presidente López Obrador, o sea, de 2019 a la fecha, han sido asesinados 43. O sea, ya son más homicidios en este sexenio que a estas alturas del sexenio anterior. Y en realidad estamos a 4 de empatar la marca que dejó el sexenio de Enrique Peña Nieto, que a su vez pues, fue el más violento para los periodistas. Eso, desafortunadamente, si seguimos los antecedentes de años anteriores, y sobre todo contando que estamos en año electoral, pues desafortunadamente es probable que vayamos a ver más. Y algo que ha deteriorado esta situación es el hecho de que este sexenio pues estuvo marcado por una hostilidad retórica, ¿no? Verbal, contra la prensa desde las más altas esferas del poder. O sea, el presidente López Obrador pues básicamente utiliza su conferencia mañanera todos los días para fustigar a periodistas que hacen publicaciones críticas de su gobierno o que revelan algún caso de corrupción o de abuso o de negligencia de su gobierno. El presidente los tacha de adversarios, de enemigos, de conservadores, de comprados por intereses extranjeros. Y entonces eso va generando pues también un clima de mayor hostilidad, ¿no? En el que pues el ejemplo permea hacia abajo, entonces ya cualquier alcalde o cualquier gobernador dice, bueno, pues si el presidente hace eso con los periodistas, pues yo también, ¿no?
se sienten con el permiso y a veces no nada más es una cuestión retórica, no nada más es verbal, ya a veces, pues digamos que pasan a otro tipo de violencia, como el acoso judicial o como la violencia física. Hemos visto también algunos casos en donde el poder político, particularmente algunos casos de alcaldes, por ejemplo, digamos que subcontratan una agresión contra un periodista al crimen organizado, de manera que si la agresión tiene la factura del crimen organizado, pues es muy probable que no se vaya a investigar, ¿no? Simplemente se atribuye a algún cártel y ya, pero la realidad es que el poder político está detrás. Entonces son muchas las dinámicas, pero sí lo que tienen en común pues es un deterioro, ¿no? En las condiciones para realizar un trabajo que obviamente aparejado al deterioro que hay en los modelos tradicionales de los medios de comunicación, ¿no? En los modelos de negocios y en la fragmentación de las audiencias, pues impone retos cada vez más grandes al periodismo. Hola, hola. Bueno, ya esta sería la participación. Digo, si quieren que agregue más, es que veo mucho silencio. A lo mejor Sí, pensaban que me había cortado. no, yo te escuché bien, pero no sé si nos oímos bien todos. Sí, Pero no, perdón, es que Jordi está teniendo bueno, un pues si quiere problema continúo técnico. yo, si quiere continúo yo desde Colombia, Sí, Omar muchas Rincón. gracias. Bueno, yo desde Colombia, Omar Rincón, explicar un poco el marco de este proyecto. Lo escuché perfectamente cómo lo explicaba el problema en México. Y yo creo que el problema no es solamente en México. Yo creo que, como lo puso de ejemplo para el caso mexicano, se imita del presidente al alcalde. En América Latina no solamente son los políticos, como bien lo acaban de explicar, sino todo el mundo se disfraza ahora de narco, de criminal, de cualquier cosa para atacar un poco a la libertad de expresión directamente para eso. Y en la Fundación FES hicimos este especial de seguridad y libertad de expresión fundamentalmente porque somos una fundación que nos preocupa la democracia y la libertad de expresión es un definidor de democracia. Y en ese sentido, a mayor libertad de expresión, mayor democracia. Y creo que de alguna forma eh, no viene de ahora, es un fenómeno que se ha ido construyendo en el caso de la política, de la casa de el caso de los violentos siempre han querido silenciar los periodistas en Colombia desde los años 80 del siglo pasado. Pero en el siglo XXI llegó con una lucha por la libertad de expresión que llaman batalla por el relato cultural, donde todo vale como en la lucha libre, y creo que ahí es donde la cosa se vuelve complicada, porque digamos en Colombia tuvimos a Uribe, pero en ese momento también luchaba por eso, para hablar de la derecha, para hablar de un socialismo estaba Chávez, pero también estaba Cristina, pero también estaba Correa, también estaba Evo. Y en este momento tenemos a ídolos como Bukele o como Milei o como Trump, que les vale hongo la libertad de expresión, porque la libertad de expresión les parece rara, les parece extraña, les parece que hoy en día no se vale la libertad de expresión, sino la adulación del poder. Y creo que esto ha creado esa figura pública que atacar periodistas es como fashionista, es como está de moda y no es culpa solamente de las redes digitales, como todo el mundo dice, sino que los líderes políticos de América Latina están incitando a la violencia contra los periodistas. Entonces, en este marco, quisimos saber cómo era en cada país y el mapa es un poco miedoso, por el sentido de Honduras es la frase, me encantó, no digas nada, si hablas te va a ir muy mal y ese muy mal puede ser desde, termina en el asesinato o el exilio. En Guatemala pues ya sabemos lo que pasa, que es un país donde los periodistas son terroristas y es terrorista porque denuncian la corrupción, imagínense eso, o sea, el mundo al revés. En Nicaragua pues es el país con mayor cantidad de periodistas en el exilio, que además han perdido hasta la nacionalidad, y al 60% de los periodistas de Nicaragua han sido borrados del mapa informativo. En Venezuela, pues es que ya pues es una vaina histórica donde para ser periodista hay que crear manuales de seguridad personal y poder sobrevivir. En Colombia la cosa pues ha sido histórica y digamos de alguna forma
en este momento actual hay una batalla contra los periodistas como si los periodistas fueran parte de una batalla cultural y el que lo informe como el gobierno sigue siendo esto casi una imitación del modelo de AMLO, pero que no es muy efectivo ni muy espectacular. Y en Ecuador realmente es espeluznante como la vida se juega en hacer reportería y se habita la ciudadanía del miedo, como dice nuestra periodista muy bien dicho en el informe. Entonces, al ver esto, lo que uno ve son como dos conclusiones. La democracia en la región anda mal, porque anda mal la libertad de expresión, su principal espejo donde verse. Segundo, tenemos un problema muy grave y es que no hay como que los ciudadanos sientan parte de esta libertad de expresión, sino que hacen parte de la linchamiento a los periodistas. Los periodistas parece que fuéramos una especie fuera del universo, unos extraterrestres, y los ciudadanos no sienten que estemos vinculados a ellos. Ahí tenemos que analizar autocríticamente por qué el ciudadano no siente que estamos vinculados con ellos. Y la tercera, que es la que yo digo que es la que me encanta, y es, dicen que somos muy malos y perversos, pero nos atacan demasiado. Entonces la libertad de expresión sí importa. O sea, la libertad de expresión está en el eje de la discusión democrática en América Latina, luego sí importa. No es que, es que los periodistas nadie los lee, pues entonces ¿por qué nos pegan? Es que los medios no sirven para nada, entonces ¿por qué nos pegan? Es que usted, no, yo creo que la libertad de expresión está más viva que nunca en América Latina. Realmente es un momento interesante para la libertad de expresión como el campo de esperanza democrática colectiva. Y la segunda, lo que vimos en este especial es que hay periodistas de pasión, de raza, que se la juegan, cuidándose, pues la salud mental no importa, la salud física, pero jugándosela por esa cosa de contar el mundo, que es lo que nos han dicho, de decir, no la verdad si quieren, pero de relatar el mundo. Y por eso el título del informe es Seguiremos informando. No podrán callarnos. Jordi, te doy el paso si arreglaste eso, si no le doy el paso a Yadira para que nos cuente desde Ecuador la situación. Yo creo que Jordi sigue teniendo problemas, entonces Yadira, dale. A ver. Yo sí lo ¿listo? escucho a Jordi. Bueno, entonces dale. Si quiere hablar o Jordi que hable. Yo creo que te toca a Yadira porque a Jordi no lo escuchamos los demás. Comienza a hablar de Ecuador, yo creo, porque es una situación más dramática en este momento. Bueno, yo lo escucho a Jordi, pero voy yo, para quienes no lo están escuchando a él, no tengan como un espacio o un gap ahí en la conversación. Inicio esta intervención demostrando absoluta solidaridad para lo ocurrido con el colega en México, con el colega Jaime Barrera, quien ha sufrido un secuestro, que lamentablemente no es el primer caso y con mucho dolor tengo que decir que tampoco será el último. Y ese es uno de los principales miedos o de las principales advertencias que yo tengo con relación al periodismo en América Latina. Y es que poco a poco vamos normalizando o vamos naturalizando el hecho de que los periodistas sufran agresiones, sufran atentados, sufran secuestros y en muchos casos, como ha pasado, pierdan la vida en el ejercicio de su profesión. Creo que estamos ante un panorama bastante desafiante porque podríamos, o digamos, la ciudadanía podría empezar a pensar o podría llegar a pensar que así como hay víctimas relacionadas con el crimen organizado que se empiezan a naturalizar, las agresiones y los asesinatos y el secuestro en contra de periodistas también se tienen que naturalizar. Y eso pasa por algo que Javier ya lo mencionó adecuadamente en su intervención, con la impunidad. Entonces, para entrar ya al panorama ecuatoriano, me parece que es fundamental hacer una especie de cortes históricos de lo que ha sido el panorama periodístico en el Ecuador en los últimos años. Y creo que lo que detona todo, si bien ya la prensa desde hace mucho tiempo en el Ecuador tiene un estigma y se han generado unos mitos alrededor de qué es lo que significa ser periodista, de qué es lo que significa trabajar en un medio de comunicación, de qué representa la reportería de un periodista. El año 2018 fue un año que marcó profundamente al periodismo ecuatoriano, que nos dejó una herida de la que todavía no nos recuperamos y que producto de aquel suceso ocurrido en el 2018
se ha generado una ola de impunidad que lo que ha producido es que se entienda que la agresión a periodistas es algo que se queda en el olvido y que no existen responsabilidades ni sanciones, mucho menos penas de prisión, por ejemplo, cuando se cometen este tipo de actos. Estamos a pocos días de conmemorar el 6º aniversario del secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, conformado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, quienes fueron secuestrados en la localidad de Mataje, frontera norte con Colombia, y posteriormente fueron asesinados en Colombia, de acuerdo con las investigaciones, sobre todo las investigaciones periodísticas que se han realizado sobre el hecho, porque desde la oficialidad ni Ecuador ni Colombia se han hecho responsables, pero sí que el periodismo asumió la responsabilidad de contar la verdad. Entonces, lo que se sabe por el periodismo es que aproximadamente el día 6 o 7 de abril del año 2018, Paul, Javier y Efraín fueron ejecutados en el departamento de Nariño, en Colombia. Estamos por cumplir 6 años y en Ecuador ese proceso continúa en investigación previa. En Colombia la Fiscalía logró dos condenas a parte de los autores materiales. Sin embargo, en ninguno de los dos países se han establecido responsabilidades estatales que las existen, porque ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su documento que le entregó a los dos países en el año 2019, después de una investigación, advirtió que por lo menos algunas omisiones de agentes estatales pudieron haber desatado el secuestro. Eso ha quedado en la impunidad, ha sido completamente silenciado, son únicamente los colegas periodistas quienes constantemente están indagando alrededor del hecho, pero esa impunidad nos ha llevado al panorama actual que estamos viviendo. ¿Y cuál es el panorama actual? Lamentablemente tenemos que coincidir en lo terrible de las cifras, al igual que en los otros países de América Latina y que se reporta en el especial de Seguiremos Informando. Por ejemplo, Fundación Periodistas Sin Cadenas, que es una organización de defensa de la libertad de expresión en Ecuador y que nace justamente a partir del secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, reporta para el año 2023 más de 289 agresiones a la prensa en Ecuador, registrándose como uno de los años con más alto índice de agresiones de los últimos años, desde el año 2020 aproximadamente, que la Fundación lleva realizando este monitoreo. Pero no solamente eso, sino que enero, es decir, al primer trimestre del 2024, enero de este año ya se convierte en el mes con mayor registro de agresiones desde que la Fundación lleva este registro anualmente. ¿Qué ha ocurrido en febrero? Hemos vivido aquí en el Ecuador en vivo la toma de un grupo armado de las instalaciones del canal TC Televisión, cuya toma ha sido transmitida en vivo, y lo que hemos tenido que ver es a colegas arrodillados, siendo amenazados por armas largas, con, digamos, personas que los amenazaban para que puedan enviar un mensaje de que la policía no ingrese al canal de televisión. Y creo que eso nos ha vuelto a poner en jaque y ha vuelto a poner el debate en Ecuador de lo que implican estas agresiones. Y lo que está ocurriendo en este momento es que más allá de las amenazas de muerte, más allá de las agresiones en el espacio físico y en el espacio digital, estamos viviendo el fenómeno del exilio, o del autoexilio si se quiere, en el que colegas empiezan ya a abandonar el país, pues su vida se encuentra en un estado de vulnerabilidad tal que ya no es posible seguir trabajando. Desde Ecuador. En el año 2023 se registraron 9 exilios, y esos exilios no son solamente cifras, son 9 voces que nos faltan, y dentro de esas voces hay voces poderosísimas, como de los periodistas que relatan la crisis carcelaria en Ecuador, por ejemplo, considerando que desde el 2021 hasta acá en Ecuador han sido asesinadas más de 500 personas dentro de los centros carcelarios. Entonces, ¿cómo seguimos reportando lo que ocurre en los centros carcelarios cuando los periodistas que más se han dedicado a esa fuente ahora tienen que vivir en el exilio?
Y lo más grave es que en el primer trimestre del 2024 ya registramos el primer exilio en el Ecuador. Se trata de un colega cuyo nombre no ha sido revelado para proteger su identidad, que ha tenido que abandonar su ciudad, su provincia, su país, pues es imposible para él no solamente el desempeño de su actividad periodística, sino el desempeño de todas las actividades de su vida, es decir, su vida personal, su vida familiar, su propia familia, sus propios amigos se ven ya vinculados a las agresiones y a las amenazas de muerte en contra del periodista. Por lo tanto, lo que empezamos a vivir es un fenómeno de silenciamiento, de autocensura y evidentemente de espacios que dejan de ser relatados. En estos momentos, reportear el crimen organizado en Ecuador se empieza a convertir en una situación de alto riesgo, pero al mismo tiempo en una situación que corre el riesgo de ser silenciada, pues no existen las garantías ni los mecanismos suficientes para proteger la vida de los periodistas. Pese a eso, se sigue haciendo periodismo y creo que hay grandes iniciativas que empiezan a hablar de otro tipo de periodismo, ya no del periodismo en solitario, sino tal vez de un periodismo más colectivo, de un periodismo que se asegura más, pero entre nosotros. Y algo que yo resalto dentro del especial, y hasta ahí termino mi intervención, es que lo que está ocurriendo en Ecuador también es algo que yo denomino como la crisis de la narración. Informamos mucho, informamos muchísimo sobre las cifras, nuestras propias cifras y las cifras que nos entrega la oficialidad del gobierno nacional. Pero en ese afán por informar todo este vendaval que se nos está viniendo encima con el fenómeno de la violencia, siento yo que hemos entrado también en una crisis de la narración y tal vez puedo profundizar en la siguiente ronda esta categoría en particular. Gracias por contarnos la explicación de Yadira de Ecuador. Jordi ya pudo volver, si no pudo volver. Aquí estoy. Ah, No eso, sé si me dale, te escuchamos, ahora sí, dale tú. Genial, muchas gracias Omar, muchas gracias Yadira, qué pena estos problemas técnicos, pero bueno, pude escuchar también todo el contexto que nos presentó Javier, también toda la explicación que nos hacía Yadira. Pues sí, en realidad como lector de noticias es muy impactante pues ver cómo en los últimos años pues ha habido una degradación de pues digamos la situación de seguridad en un país como Ecuador, ¿no? Un país históricamente con buenos niveles de seguridad, como en cuestión de 3, 4 años ha sido muy notoria esta degradación de la seguridad pública y pues todos creo que tenemos en la cabeza estas imágenes del 9 de enero cuando entran justo pues estos sicarios, ¿no? A tomar este canal de televisión en Guayaquil. Y pues justamente hablando de coyunturas, lo que nos relataba Javier, pues el gremio periodístico en México en realidad también pues ha tenido una conmoción muy fuerte en esta semana que está pasando por, digamos, la desaparición de Jaime Barrera, un comunicador muy reconocido de mucha visibilidad en Jalisco. Y a lo que quiero llegar y a lo que quiero ir es, pareciera que todas estas distintas crisis que están ocurriendo, estos ataques que están ocurriendo hacia los comunicadores, hacia los periodistas, pareciera que se van extendiendo por la región casi como si fuera un manual, como si fuera una receta que se van copiando países tras países, como si fuera un efecto contagio. Me gustaría pues pasarle la voz a los colegas de Venezuela. Quisiera hacerle primero una pregunta contextual a Flor Antonia, si está ahí, o a Reinaldo, a quien guste contestar. ¿Cuáles han sido, pues digamos, los principales actores que están atacando a los periodistas en Venezuela? Intuimos la respuesta, me gustaría que nos comenten por dónde vienen esos ataques y más adelante me gustaría también que nos contaran lo que yo considero que es un rayo de esperanza y es pues digamos toda la actividad que llevan haciendo desde hace años los periodistas y las periodistas del Bus TV, un proyecto que es hermoso, que se dedica a hacer comunicación offline en los barrios, en el transporte público,
y que para cualquier persona que no conozca el trabajo del Bus TV, eso es también una invitación a que se acerquen y conozcan lo que se está haciendo en Venezuela. Entonces, colegas de Venezuela, si alguien quisiera darnos un poquito de contexto sobre la situación del periodismo, la violencia, la inseguridad que han padecido por allá, también se los agradeceremos mucho. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Paula, corresponsal del Bus TV del equipo del Estado Mérida. La situación acá en Venezuela es que los periodistas recibimos ataques directos del gobierno, en el sentido de que al superar las barreras de la hegemonía comunicacional o de la censura de los medios, muchas veces los periodistas son atacados por canales directos de estados gubernamentales. Un ejemplo es el caso de un programa de uno de los altos mandos del gobierno, Diosdado Cabello, donde se ha encargado de justamente difamar la labor de periodistas directamente en vivo en este programa vía televisión. Aparte de ello, se sufren muchísimos bloqueos de los medios digitales. La mayoría de las veces hay que usar herramientas de VPN para ingresar a ellos, de los cuales la población no está al tanto o ni siquiera tiene acceso. Acá el tema de la conectividad a datos o a internet es complicada, principalmente en el estado Mérida, donde yo estoy. Las fallas del servicio eléctrico son constantes. Ayer, por ejemplo, de 24 horas tuve nada más 4 horas de electricidad. En mi caso, pues cuento con ciertas herramientas que me permiten seguir trabajando, pero la mayoría de la población no. Es muy difícil el acceso a la información, y la poca información que dan los canales abiertos del Estado, pues son pro gobierno. Está muy parcializada hacia la gestión de estos, y se hace muy complicado llevar una labor porque las personas realmente ya no creen en los medios. Por eso justamente la labor del Bus TV, un medio totalmente offline, que va a las calles a hacer emisiones de noticias en vivo con un marco de cartón, un micrófono en mano y un parlante, una corneta, narrando las noticias en autobuses principalmente, pero hemos cambiado también esa modalidad a hacerlo en las colas de las estaciones de buses, en las paradas, en colas de bancos, que en ciertas fechas son como estratégicas para las personas que quieren retirar dinero en efectivo, o en las plazas donde se reúne la gente. Llevamos los noticieros en vivo, es una de nuestras modalidades. Y el tema también de los papelógrafos, que fue una de las modalidades de la pandemia, que son una especie de periódicos murales que escribimos a mano, de un guión que sale desde la central. Y bueno, allí llevamos estos periódicos a ciertos puntos estratégicos, abastos, paradas, y es muy bonito porque se han creado alianzas con las comunidades, con personas que les llamamos como los guardianes de los papelógrafos, porque son encargados de velar porque se mantenga bien esto. Es una modalidad bonita, pero es una modalidad que nos hemos dado cuenta que a la gente le da también miedo recibir información. No es solo el hecho de autocensurarnos nosotros como periodistas, sino que la gente se siente incómoda de saber más allá de lo que el gobierno le está dando. Y bueno, nuestra coletilla desde nuestra creación es seguiremos informando, cosa que nos removió mucho el corazón al ser el título de esta temática especial de Latinoamérica, porque se basa en uno de los canales de los noticieros informativos de RCTV, que fue un canal cerrado por el gobierno en el año 2007, y justamente nuestro día de fundación coincide con el 10º aniversario del cierre de este canal. Así que bueno, seguiremos informando desde Venezuela. Muchas gracias, Paula. Bueno, vuelvo a tomar yo la palabra. Entiendo que seguimos teniendo problemas técnicos un poco extraños, porque hay personas que no se escuchan entre sí. Entonces, Paula, le voy a pasar ahora la palabra a Flor Antonia. Entiendo que yo sí, o bueno, algunas personas sí escuchamos a Flor Antonia. Entiendo que Omar, por ejemplo, no escuchó a Flor Antonia y tú, Paula, tampoco la escuchaste, pero Flor Antonia, si nos escuchas, me gustaría... Exacto, yo sí te escucho.
Entonces, me gustaría seguir con esta idea de que nos pudieras hacer un repaso contextual sobre, pues, cómo ha sido digamos, este incremento o no de la violencia y el acoso contra los periodistas y cuáles son los principales actores que están, pues, jugando un papel en este clima de inseguridad, violencia, etcétera, contra la libertad de expresión en Venezuela. Claro, Antonia, disculpa, qué pena, nos están diciendo ya desde varios canales que no te están escuchando. Entonces, pensé que era un problema un poco más limitado. Es muy raro porque sí hay personas que te estamos escuchando, pero hay otras muchas que no. Entonces, te voy a pedir un enorme favor y también una disculpa muy grande. No sé en realidad qué es lo que está pasando. Si puedes hacer refresh, eso obviamente te va a sacar a ti momentáneamente de la conversación y si puedes regresar. Este, entonces, vamos a continuar con, sí, vamos a seguir la conversación. Voy a tratar de hacer un resumen brevísimo de lo que estaba comentando Flor Antonia, ¿no? O sea, pues digamos, el clima de violencia, de persecución contra la prensa en Venezuela no es algo reciente, es algo que viene ya de años. Hubo un cierre de una cadena muy importante de televisión en Venezuela, de ahí surgieron pues muchos muy buenos periodistas que hoy por hoy están ocupando espacios muy relevantes en otros medios independientes, en medios digitales, que han tenido también que salir del país. Eh, pero bueno, hay una situación creciente, constante de persecución a la libertad de expresión. Ha habido también, recuerdo hace, pues sí, unos 4 años aproximadamente, eh, momentos de persecución digital también contra ciertos comunicadores, contra algunos locutores de radio.
Entonces, creo que, bueno, ese clima de control, de acoso y de persecución contra los comunicadores, contra los periodistas en Venezuela sigue existiendo. Entonces, quisiera hacer un regreso a México. Javier, si es que tú estás ahí, voy a cruzar los dedos para que los problemas técnicos no estén fallando más en esta ocasión. Pero, pues digamos, algo que seguramente muchas personas, muchos periodistas de otros países te llegan a preguntar, ¿no? Como, ¿qué se puede hacer para que podamos atajar estas situaciones? Si nosotros como gremio podemos, pues sí, organizarnos de alguna manera, hacer algún tipo de exigencia concreta, eh, ¿qué consejos en general se pueden dar para periodistas de otras latitudes, de otros países, eh, para que no tengan que esperar a que esta situación escale a tal magnitud como la que existe hoy por hoy, por ejemplo, en varios países de la región, y para poder, pues eso, ¿no? O sea, contenerse y acompañarse. Ya, aquí ando. ¿Qué se puede hacer? Creo que uno de los grandes problemas es que vamos, a los que les corresponde solucionar estas situaciones a las autoridades, ¿no? La impunidad se resuelve con las autoridades, a menos de que los periodistas queramos empezar a hacer justicia por mano propia, ¿no? Cosa que es totalmente impráctico e imposible. Entonces, pues lo que en México hemos estado haciendo es organizarnos para visibilizar el problema, eh, para denunciarlo, para llevarlo en otras instancias fuera del país, incluso, que es obviamente también algo que provoca después reacciones negativas de parte de las autoridades, ¿no? Que en lugar de reconocer el problema, han buscado negarlo. Pero, pues esto se contrarresta con los esfuerzos de organización que hay en distintas redes. En México se han cuajado distintas redes locales de periodistas, ¿no? A nivel en ciudades, por ejemplo. Eh, Desafortunadamente, estas redes involucran principalmente a reporteros, no necesariamente están conectadas o vinculadas con los directivos o con los dueños de los medios de comunicación, a quienes la verdad es que en la gran mayoría, sobre todo fuera de la Ciudad de México, que es en donde se vive esta crisis de seguridad, no les interesa tanto este tema, ¿no? O sea, no quieren entrar tampoco en un conflicto con las autoridades derivado de la denuncia de que las autoridades no hacen nada para detener la violencia contra periodistas. Entonces, ha sido muy difícil lograr un frente común que involucre a todos los niveles de la cadena, ¿no? Reporteros, editores, directivos y dueños de los medios. Pero bueno, se hacen los esfuerzos de organización, se trabaja también con organismos internacionales para visibilizar todo esto, pues en la expectativa de que el gobierno tome cartas en el asunto. Sin embargo, también, pues a veces resulta tanto descorazonador porque, sobre todo cuando vemos que periodistas de mayor renombre son atacados, ¿no? Y son los que crean mayor escándalo, por ejemplo, el asesinato de Javier Valdés, o el atentado contra Ciro Gómez Leiva, o ahora el secuestro de Jaime Barrera, ¿no? Uno de los periodistas más conocidos de Guadalajara. Parece que de repente todo el mundo descubrió que hay violencia contra periodistas en México, ¿no? Y se han ignorado, pues, los reporteros que estaban trabajando en ciudades pequeñas de Guerrero, o de Oaxaca, o de Veracruz, o de Zacatecas, o de Nayarit, que han sido asesinados, pero no eran conocidos. Las agresiones pasaron más desapercibidas. Pero entonces me acuerdo cuando Javier Valdés fue asesinado, ya este mayo ya serán 7 años, pues que de repente el entonces presidente Peña Nieto convocó a los gobernadores y convocó al gabinete de seguridad, y tuvieron reuniones y dijeron ya hasta aquí con la violencia de periodistas. Y no pasó nada, ¿no? No pasó nada. 2017, el resto del año siguieron matando periodistas. Lo que pasa es que ya no eran tan conocidos como Javier, ¿no? En el caso de Ciro Gómez Leiva, pues también, ¿no? De repente parece que mucha gente descubrió que en México atacan periodistas, cuando la realidad es que no es así. A veces es algo descorazonador, pero pues lo que queda aquí es seguir haciendo talacha, ¿no? Seguir presionando y seguir empujando.
Muchas gracias, Javier. Pues quisiera hacer una pregunta adicional. Obviamente, pues me llega mucho, pues me tocan muchas fibras estos casos, ¿no? O sea, que han comentado ya, ¿no? Esto de Javier Valdés, Jaime Barrera. Por supuesto, también pienso en el asesinato de Margarito Martínez y de Lourdes Maldonado en Tijuana. Eh, y bueno, pues creo que ya lo comentábamos, se ha dicho hasta el cansancio, ¿no? O sea, los periodistas de los estados, de las entidades, de las periferias que están fuera de Ciudad de México, suelen ser pues los más desprotegidos. eh, y entonces, bueno, esa es una pregunta que nos hace una colega de México, Mariana Recamier, y es también como ¿cómo podemos hacer, ¿no? O sea, para incrementar la visibilidad de estas historias, de estos colegas que posiblemente son los más desprotegidos, los que menos recursos tienen, los más vulnerables, y si en realidad eso es algo que sirve, ¿no? O sea, no sé si la visibilidad en realidad es ya hoy por hoy, pues, un manto protector o no lo es. Pero en realidad, pues, la pregunta que suele estar ahí es, bueno, ¿cómo podemos desde el mismo gremio? Yo entiendo perfectamente lo que decías al inicio, ¿no? O sea, nosotros no somos jueces ni somos policías y no vamos a poder resolver cosas que le competen necesariamente a las autoridades, pero desde el mismo gremio, si vale la pena o no, pues seguir haciendo visibles estas historias de los colegas que están en los estados y si sí, si hay alguna manera, si hay algún consejo para hacerlo. Bueno, han habido algunos esfuerzos, ¿no? Una manera de hacerlo es, por ejemplo, lo que ocurrió con el proyecto Miroslava, en el que se involucró Forbidden Stories y Clip, de continuar con las investigaciones que ella estaba realizando, ¿no? De corrupción en Chihuahua, y que fueron truncadas, obviamente, por su asesinato. Bueno, es continuarlos. Ese es un modelo que se ha aplicado también en otras partes del mundo, en donde periodistas recogen esa batuta. Eh, el problema es que eso es muy complicado hacerlo en cada uno de los casos, ¿no? Incluso también en muchos casos uno exactamente no sabes cuáles son las coberturas que provocaron una agresión, pero eso es una manera, ¿no? O sea, continuar las investigaciones que estaba haciendo un periodista, para que quede claro, pues que haberlo asesinado no necesariamente significó que lo silenciaron, ¿no? Ese es uno de los esfuerzos. Es muy difícil visibilizar a todos los periodistas en el país, simplemente pues somos demasiados, ¿no? Y no hay tanto nivel de atención. Eh, pero más bien el presionar en la denuncia, creo que, aunque a veces pueda parecer inútil, de todas formas, pues es la forma en la que nosotros podemos seguir picando piedra, ¿no? Y hacerles ver a las autoridades que las decisiones que han tomado simplemente no están funcionando. Sin embargo, también a veces nos detenemos, o nos daríamos por satisfechos con algunas de las cosas que se han hecho, por ejemplo, la creación de un mecanismo de protección de periodistas o la Fiscalía Especial para delitos contra periodistas, sin darnos cuenta que las agresiones aumentan, aún con la existencia de estas instituciones. O sea, ahorita en México hay más periodistas asesinados y más periodistas agredidos que hace 20 años o 15 años, cuando no teníamos un mecanismo de protección y una fiscalía. Entonces, pues lo único que podemos concluir es que no han servido para nada, porque como diría el dicho, estábamos mejor cuando estábamos peor. Claro. Pues muchas gracias, Javier, por estas reflexiones, por estas ideas, por estas sugerencias también. Hay un colega, Reinaldo, de Venezuela, también del Bus TV, que no ha podido tomar la palabra. Me gustaría pues ir con él en un momento. Y quisiera hacer primero una reflexión breve. En el especial seguiremos informando, que ustedes podrán ver en el sitio de Distintas Latitudes. Hay algunas historias muy interesantes sobre el papel de la prensa comunitaria, de las radios comunitarias y justo de pues, los comunicadores y las comunicadoras que están en entornos indígenas, fronterizos, eh, digamos, en zonas alejadas de las capitales. Uno de esos textos lo hizo una colega colombiana, se llama Tania Tapia,
que me pareció muy interesante esta crónica sobre la importancia de la comunicación comunitaria y cómo hay personas que reivindican, ¿no?, el término mismo de comunicación en contraste con la idea de un periodismo más elitista o un periodismo que tiene que seguir una serie de metodologías o usar una serie de herramientas que quizá pues en ciertos espacios, en ciertos pueblos, en ciertas, pues sí, en ciertas poblaciones, no es del todo fácil utilizar, pero es necesario, es imperante comunicar lo que está ocurriendo. Y algo así existe también en la crónica que escribieron nuestros colegas de Venezuela, insisto, nuestros colegas del Bus TV, y pues precisamente en Venezuela está este estado, Táchira, es un estado fronterizo y me cuenta Flor Antonia, ¿no? Es uno de los mayores desiertos informativos que existe en el país. Entonces, Reinaldo, si me escuchas, me gustaría ir contigo, me gustaría que nos contaras un poco la importancia de estas radios, ¿no? De esas radios que suelen ser uno de los medios más cercanos de la gente y pues, ¿qué ha pasado cuando estas radios han sido cerradas o han sido suspendidas por la acción del gobierno? Entonces, si nos puedes contar un poco, te lo agradeceríamos mucho. Saludos, sí, los escucho perfectamente. Bueno, en Táchira es un estado que consume mucha radio. De hecho, una de las primeras emisoras del país fue instalada en San Cristóbal hace prácticamente más de 80 años. El, el año pasado se vivieron dos cierres. Uno fue el de Éxtasis 97.7, una emisora que era muy cerca a la comunidad, que le daba la oportunidad a diferentes tipos de ideales y de pensamientos, de poder expresar sus ideas, de personas que tienen ideales políticas del oficialismo, tanto de la oposición. Y de hecho, la emisora no había tenido algún cierre o alguna amenaza, sino prácticamente hasta el año pasado, cuando Delsa Solórzano fue a un programa de la periodista Yamile Jiménez, que fue corresponsal del estado Táchira en Radio Caracas Televisión, la cadena que comentaba Flor Antonia. Y ella, pues, al momento que le preguntaron, describa a esta persona con una sola palabra. Él le dijo, describa a Nicolás Maduro, lo primero que dijo Elsa Solórzano fue dictador. En los programas, Yamile Jiménez los grababa en Instagram, hacía un directo y eso quedaba guardado en su cuenta eh, de esa red social. Y posteriormente ya no tenía TikTok, pero una pasante que tuvo ella en su programa, en la parte de producción, le sugirió que se grabaran estos programas en TikTok. Algunas declaraciones para dar a conocer las impresiones de los entrevistados que tenía. Y de hecho esa declaración de Elsa Solórzano salió en TikTok, se hizo viral, fue una de las publicaciones, fue la publicación más vista de la red social y bueno, que la gente preguntaba en qué país estaba haciendo ese programa. ¿Por qué? Porque obviamente con este tema de la censura, de que no puedes mencionar esa palabra dictador para referirse a personas muy obvias. Sabemos que los dueños de emisoras pues se cuidan mucho de que TEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, llegue y haga un cierre. Obviamente toman esa precaución y esa declaración fue tan viral que no pasó ni 15 días y llegaron a la emisora a hacer una inspección de manera inesperada, alegaron el vencimiento de la concesión, e incluso esas concesiones deberían renovarlas cada 20 años los medios. Una concesión que tenía años de que no la pedían
por ser prácticamente como un instrumento, en donde Conatel pues tiene como, no sé si llamarla la facultad, no renovarles, tiene como el argumento claro de poderla cerrar en caso de que pase algún motivo. Eso pasó incluso con RCTV, que no le querían renovar la concesión de entrada, y al vencerse la concesión, pues tuvo que cerrar, que es como una licencia para ocupar el espectro radioeléctrico en Venezuela. Y eso pasó con esta emisora, con esta 697.7, que en su momento alegan vencimiento de la concesión. O sea, teniendo los papeles al día, en ningún momento quisieron renovarla. Y en septiembre, el 1 de septiembre, se cerró una emisora que quizás no tenía la antigüedad como Éxtasis 97.7, era Continental 103.5. En este caso, Continental recibió su cierre tras unos comentarios de una de las personas que tenía su programa al aire, alegando de que, bueno, que los sueldos de los profesores prácticamente no eran o no alcanzan para prácticamente nada. O sea, $15 mensuales es una cifra muy baja en el país, y le estaba haciendo como una comparativa, y bueno, ya por allí hubo una incidencia, y eso llegó al otro cierre de esta emisora. Y anteriormente en San Cristóbal habían radios de mucha tradición, como fue Ecos del Torbes, que duró muchísimos años al aire, 780M, pero desafortunadamente por el tema de los apagones se le dañaron equipos de transmisión. Radio Mundial, que todavía sigue activa con el noticiero, prácticamente trabaja a medias, sufrió hace unos años atrás hurto de equipos. Después fueron reponiéndolos, pero no ha sido nada fácil. Es la única emisora AM que queda en el aire, Radio Mundial, cuando habían varias emisoras AM al aire de amplitud modulada, y quedan solo FM. Y el detalle ahora es que muy pocas emisoras FM informan por miedo a la censura. La mayoría de las emisoras tienen programas de entretenimiento, programas de música. Algunas pues siguen con programas de deportes. Y lo más triste de todo es que a las emisoras que yo mencioné, que se les venció la concesión, que recibieron esos cierres, los diales se mantuvieron, pero los diales pasaron a ser para circuitos nacionales del gobierno. De hecho, 103.5 cambia a Tiuna. Esa emisora Tiuna es por Fuerte Tiuna, que es prácticamente donde, como el resguardo allí del ejército. Y 97.7 que pasó a ser Radio del Sur, que es otro dial que prácticamente sacan es por información del oficialismo. Los sweepers son con las voces del fallecido Hugo Chávez. Pues, entonces fueron dos diales que se perdieron, y cada vez, pues bueno, ya hay más emisoras donde forman parte de circuitos nacionales que creados por el chavismo. Si había canales nacionales, o los hay todavía, que tienen ese poder de propaganda, la radio no se escapa de ellas. Así que eso es como para ir resumiendo, y no extenderme tanto, porque no fue solamente la televisión. Son más de 300 emisoras de radio cerradas. El Nacional, que fue el periódico y duró muchísimos años, que llegó incluso a estar 70 años en el país, lamentablemente cerró, recibió amenazas. El jefe de redacción está en el exilio, y varios, bueno, Flor Antonia, Laura, que también está por allí, que estuvo por allí, formaron parte de ese periódico tan importante como fue el Nacional, que está solamente en la web y no lo pueden leer los venezolanos, sino los que están en el exterior, y en Venezuela usando VPN. Muy bien, muchas gracias, Reinaldo, por este contexto sobre, digamos, lo que ocurre en ciertas regiones tan específicas de Venezuela. Me gustaría regresar con Yadira. Yadira, si me escuchas, en tu intervención, en la parte final, nos hablabas de, pues, cómo
nos hablas de una crisis de las narrativas, una crisis de la narración. Entonces, me gustaría ver si nos pudieras abundar sobre este concepto, sobre esta idea, y cómo esto afecta o no al periodismo en Ecuador. Eso también es una pregunta que nos hace Mariana Recamier desde México, eh, pero este concepto también lo vi en tu texto, en el especial de Seguiremos Informando. Entonces, me gustaría conocer un poco cuál es su perspectiva sobre esta crisis de la narrativa, esta crisis sobre la narración en Ecuador. Gracias, Jordi. Contextualizo rapidito otro concepto que es el de las ciudadanías del miedo, y para esto he regresado a ver a Colombia y cómo, digamos, los relatos sobre la violencia empezaron a ser contados por los medios de comunicación colombianos por allá a finales de los 80 e inicios de los 90, y cómo eso de alguna manera también generaba estos sentimientos ciudadanos de habitar las ciudades del miedo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos que en una sociedad que está viviendo una ciudadanía del miedo, es decir, cuya sobrevivencia es sobre si mañana salgo a la calle y me matan, mañana estoy en un centro comercial y detona un artefacto explosivo, si mi negocio es víctima de extorsiones, que acá en el Ecuador se conoce como la modalidad de las vacunas, si mis hijos están inseguros mientras van al colegio, es decir, si la inseguridad y la violencia me rodean en todos los aspectos de la vida, ¿cómo hago que los temas relacionados con las agresiones a los periodistas y la libertad de expresión le importen a la gente? Es decir, cuando estamos habitando estas ciudades del miedo, y estas ciudadanías del miedo, que a propósito es una categoría que desarrolla la colega periodista venezolana Susana Rodker, a quien le atribuyo la creación de esa categoría, si estamos habitando esas ciudadanías del miedo en el que cada aspecto de nuestra vida está marcado por el miedo y por la necesidad y la pulsión de sobrevivencia del contexto violento en el que estoy viviendo, ¿por qué me tendría que importar lo que ocurra con los periodistas? ¿Por qué estas más de 280 agresiones a la prensa que se registraron en el año 2023 tendrían que ser importantes para mí? Y creo que ahí hay una ruptura importantísima, por lo menos en Ecuador, creería que que pasa lo mismo, que se replica el fenómeno en otros países. Hay una ruptura en el entendimiento de la libertad de expresión como una categoría que solo es innata o solo le pertenece al periodista, a la periodista o al y la trabajadora de la comunicación. No creo que hayamos trabajado lo suficiente todavía, ni como periodistas, ni como gremios o como organizaciones de defensa de la libertad de expresión, en hacer que se entienda la libertad de expresión como un derecho humano, de hecho, declarado dentro de la Declaratoria de los Derechos Humanos Universales, que no solamente le pertenece al periodista, sino que le pertenece a la ciudadanía sobre todo, porque la ciudadanía se informa a través de los relatos que contamos los periodistas en el día a día y se informa para la toma de decisiones, desde la decisión más cotidiana que tiene que ver, qué sé yo, con el tráfico, con el clima y con estas cosas de lo cotidiano, hasta las decisiones de la configuración de la opinión en cosas mucho más grandes y mucho más fuertes, como por ejemplo el tema de corrupción en nuestros países. Y entonces, ¿cómo traspasamos ese significado de la libertad de expresión hacia la ciudadanía para que se entienda que la protección de periodistas y la protección del trabajo periodístico es una protección también a ese derecho que tengo de recibir información de diversas fuentes y que esa información venga con parámetros de calidad? Cuando estamos reportando desde el miedo, cuando estamos reportando desde la autocensura, cuando estamos reportando desde el silenciamiento, también hay una afectación a la libertad de expresión en el sentido de qué calidad de información reciben a las audiencias. Y creo que las audiencias, si bien a algunas les interesa el debate de lo que pasa con los periodistas, no es un problema de la ciudadanía, sigue siendo un problema de los periodistas. Y probablemente si hacemos un recuento, ¿no?, del porcentaje de periodistas o personas relacionadas con el mundo del estudio de la comunicación dentro de este Twitter Space, probablemente el 80%
seamos colegas, trabajemos en temas de libertad de expresión, pero ¿cómo hacemos que el resto, es decir, cómo hacemos que no solamente sea una preocupación del 20%, sino que sea una preocupación de un gran sector de la ciudadanía que defiende su derecho a la libertad de expresión en el momento en el que entiende el valor del trabajo periodístico? Y creo que ahí, ya para entrar a esto de la crisis de la narración, cuando estamos atravesando estas ciudadanías del miedo, va a ser fundamental que el relato de la violencia, que el relato de la inseguridad, no sea solamente un relato que nos reporte las cifras de detenciones, que nos reporten las acciones que están realizando las fuerzas del orden, que no nos reporten solamente la cantidad de drogas decomisadas, que es importante, por supuesto que es importante, pero creo que es fundamental entender que en estas ciudadanías del miedo se rompen todos los pactos de confianza. Por ejemplo, de acuerdo con la encuestadora Perfiles de Opinión, aquí en el Ecuador solamente el 26% de la ciudadanía confía en los medios de comunicación, el 26% en los medios privados y el 25% en los medios públicos, pero digamos que en promedio en la confianza hacia los medios de comunicación es del 25-26% aproximadamente. Y entonces necesitamos en el relato de la violencia tener unas visiones mucho más ciudadanas del relato de esa violencia. Y, por ejemplo, esta semana las colegas de Indómita, que es un medio de comunicación feminista dedicado a la agenda feminista aquí en el país, creo yo que hacía un ejercicio extraordinario de desafiar esa crisis de la narración, porque cuando relatamos el tema carcelario, por ejemplo, estamos remitiéndonos a lo que pasa específicamente en las cárceles de hombres. ¿Ok? Es verdad, es cierto que las principales crisis carcelarias han ocurrido dentro de los centros de detención para hombres, sin embargo hay una realidad relacionada con los centros de detención para mujeres y de las disidencias sexuales, las mujeres trans, por ejemplo, ¿qué está pasando con ellas? Y creo que el momento en el que regresamos a ver a esos espacios que no son los espacios naturales de reportería, podemos dar un brinco de esa crisis de la narración y empezar a ver, en el caso de las colegas de Indómita, por ejemplo, qué pasa con las mujeres cuando ingresan a los centros carcelarios a visitar a sus familiares que están recluidos ahí. Hay una vulneración de derechos que se comete desde que se pone el primer pie en la puerta de acceso de esos centros de reclusión. Sin embargo, como estamos urgidos de reportar la cantidad de personas que han muerto dentro de las cárceles porque es coyuntural, porque importa, no regresamos a ver a otros espacios que demandan nuestra atención. Y cuando regresamos a ver a esos otros espacios, podemos ser capaces de restablecer estos vínculos y estos pactos de confianza con nuestras audiencias y hacer que a las audiencias les importe la libertad de expresión. Porque tal cual como está ahora, la libertad de expresión parecería un patrimonio de los periodistas, cuando en realidad es de todas y de todos. Muchas gracias, Yadira, por esta reflexión. En ese momento, ¿no? Mientras te estaba escuchando, veía cómo había reacciones en varios de los grupos de periodistas en los que yo estoy, de personas que también te están escuchando, y todos coincidíamos en pues lo importante de esto que mencionas, ¿no? O sea, cómo podemos transmitirle de nuevas maneras, de maneras mucho más, con relatos más cercanos, más ciudadanos, a, pues sí, a las personas a quienes nos debemos, a nuestros lectores, a nuestras audiencias, que pues la libertad de expresión, como tal cual lo acabas de decir, no es un patrimonio nuestro, que es también algo que está en su mejor interés